bien? ¿Todo tranqui? Ya. Bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver la insuficiencia hipoficiaria. Lo primero que tenemos que considerar es la función de la glándula hipófisis. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica que ustedes tienen aquí, tienen que considerar hipófisis o pituitaria, que es lo mismo, ¿no? Tienen que ver la localización anatómica en la silla turca de la hipófisis. Y la hipófisis tiene dos segmentos, hablando anatómica, histológica y funcionalmente. Tienen una hipófisis anterior, que la estoy señalando aquí con el cursor, y tiene la hipófisis posterior, o neurohipófisis también se llama, ¿ya? Esta hipófisis, si ustedes se fijan, está conectada tanto anatómicamente como funcionalmente con el hipotálamo. Hipotálamo, que es este segmento del sistema nervioso central, donde se producen las hormonas, son hormonas liberadoras, hormonas reguladoras principalmente, que es el centro superior del control de la función hormonal. Aquí en la adenohipófisis se producen las hormonas estimulantes, la mayor parte de ellas, y aquí en la neurohipófisis no se producen hormonas, pero sí se almacenan. Se almacenan las hormonas que se producen en los núcleos hipotalámicos, en el núcleo supraóptico y paraventricular, y esas hormonas que se producen aquí por los axones que ustedes están viendo, que conectan el hipotálamo con la neurohipófisis, se transportan y se almacenan aquí en la neurohipófisis para posteriormente liberarse. Entonces, de lo que vamos a hablar básicamente ahora es de la función de la adenohipófisis, que se las estoy señalando aquí. Aquí tenemos en la adenohipófisis 6 hormonas que se producen, 6 hormonas estimulantes funcionales, y tienen que tomar en cuenta además una cosa que es importante, que es el sistema porta hipotálamo hipófisis, que es básico, es fundamental para el transporte de las hormonas producidas en el hipotálamo hacia la hipófisis y para los fenómenos de contrarregulación, habitualmente contrarregulación negativa o positiva según el proceso que se requiera. Entonces, nuevamente les repito, aquí en la hipófisis anterior se producen hormonas que son estimulantes, que están reguladas por las hormonas hipotalámicas que se producen en esta región del sistema nervioso central, que es el hipotálamo. Y en la neurohipófisis se almacenan las hormonas producidas en los núcleos hipotalámico, supraóptico, paraventricular, y se almacenan en la neurohipófisis y se liberan de acuerdo al ¿no? Bien, entonces, visto esto, lo que tenemos aquí es la siguiente diapositiva. Todas las hormonas que ustedes ven aquí arriba son hormonas liberadoras, reguladoras. La hormona liberadora de gonadotrofinas, la TRH, la GRH y la CRH, que son respectivamente las hormonas que controlan la liberación de las estimulantes a nivel de hipófisis. Todas estas hormonas, toda esta fila de hormonas, son hormonas hipofisiarias. FSH-LH, TSH, la prolactina, la hormona de crecimiento y la ACTH. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un fenómeno de regulación positiva y tenemos, obviamente, como habíamos hablado en la anterior clase, fenómenos de regulación de retroalimentación tanto positiva como negativa de acuerdo al eje hormonal específico. Y en esta regulación también intervienen algunos otras hormonas y también neurotransmisores. Tenemos la dopamina, tenemos la somatostatina. Y algo que tienen que considerar es lo siguiente: las hormonas hipotalámicas tienen un efector en una hormona estimulante específica, pero además una hormona hipotalámica puede regular algunas otras funciones de otros ejes. Esa es una interrelación que ya lo hemos comentado en la clase anterior. Entonces, básicamente, ¿de qué vamos a hablar? De la hipofunción de estas hormonas, de estas 6 hormonas, la FSH, la LH, la TSH, la prolactina, la hormona del crecimiento y la ACTH. ¿Sí?
En definición, conceptualmente hablando, el hipopituitarismo, es decir, la insuficiencia hipofisiaria, es el déficit de una o de más de las hormonas producidas a nivel de la hipófisis. Y aquí tienen la lista de los procesos etiológicos que condicionan este hipopituitarismo. Pueden ser procesos tumorales, pueden ser procesos iatrogénicos, autoinmunes, vasculares, infecciosos, granulomatosos, procesos infiltrativos, procesos traumáticos, congénitos muy rara vez y también idiopáticos, cuando no se descubre la causa que ocasiona el problema. Entonces, de todos estas causas, de toda esta etiología, la que es más frecuente y más común son los procesos morales, como vamos a ver, y los procesos vasculares. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta inicialmente. Cuando utilizamos el término tumoral, tienen que tener en cuenta una cosa que es básica. Hay tumores hipofisiarios, adenomas generalmente, es decir, tumores benignos hipofisiarios, que son no funcionantes, son la mayor parte de las veces los causantes de la insuficiencia hipofisiaria, y tienen los tumores funcionantes. En realidad producen hormonas en exceso, pero estos tumores funcionantes pueden producir insuficiencia hipofisiaria por varias causas. Por ejemplo, un prolactinoma puede hacer que la hipófisis solamente produzca prolactina e inhiba la producción de otras hormonas. Esa es una posibilidad. Y también van a ver que más adelante en las causas quirúrgicas, vamos a ver que ocasionalmente, no sé, un tumor productor de hormona del crecimiento es operado, por lo tanto, al extraer la hipófisis, al realizar el retiro quirúrgico de la hipófisis, el paciente se queda sin función hipofisial. Entonces tenemos estas causas básicas, tenemos los tumores no funcionantes, tenemos que en algunas ocasiones hay tumores peripituitarios, es decir, que están en la región específica, pero que ocupan espacio o lesionan finalmente la hipófisis, como los craneofaringiomas, quistes de la bolsa de Rathke, meningiomas, gliomas, germinomas y a veces procesos metastásicos que pueden ser de mama, de pulmón o de riñón. Lo otro que hay que considerar en cuanto a las causas son las causas iatrogénicas, lo que les decía, las causas postquirúrgicas y en ocasiones la radioterapia. En cuanto a las causas postquirúrgicas, eso se explica como les estaba comentando. Es decir, el paciente tiene un tumor productor de alguna hormona en particular, prolactina, hormona del crecimiento, TSH, y este tumor tiene que ser operado porque está muy grande, porque ocupa espacio, porque está produciendo efecto de masa. Y al ser operado este tumor, se retira la hipófisis de manera quirúrgica y el paciente queda sin función hipofisial. Entonces, es una de las principales causas de hipopituitarismo. Y lo mismo cuando el paciente presenta un tumor o una metástasis. Es sometido a radioterapia y la radioterapia produce el efecto que les comento, ¿no? Hay otras causas entre las que están la autoinmune, la hipófisis autoinmune, las causas vasculares que son las más frecuentes en realidad después de las postquirúrgicas, el síndrome de Sheehan, la apoplejía hipofisiaria y los aneurismas. Puede haber infecciones que produzcan una alteración en la producción de hormonas a nivel hipofisiario, como la tuberculosis, que es la más frecuente. También hay la posibilidad de que existan abscesos o de que exista sífilis en algunos casos que produzcan alteración de la función. Hay procesos granulomatosos e infiltrativos que condicionan la falta de producción de hormonas, la vasculitis, por ejemplo, el Wegener, la sarcoidosis, los granulomas de células gigantes, la hemocromatosis como procesos infiltrativos. Hay alteraciones traumáticas como los traumatismos encefalocraneanos que afectan la región y obviamente tal vez sean operados por alguna causa, por ocupación de espacio, por sangrado. Entonces eso también puede producir insuficiencia hipofisiaria. Tienen procesos congénitos, donde hay mutaciones que impiden la producción de hormonas o defectos en los receptores de las hormonas,
y por lo tanto la función queda deteriorada y cuando no se encuentra una causa específica, después de investigar todas estas, se dice que la insuficiencia hipoficiaria o el hipopituitarismo es idiopático, que es el menor porcentaje de los procesos. Ahora tenemos el ejemplo más, ya les he hablado de la parte postquirúrgica, que digamos es fácil de entender. Tenemos los procesos vasculares que también son importantes y son frecuentes. Tenemos en este caso el síndrome de Sheehan. El síndrome de Sheehan es conocido también como hipopituitarismo postparto. Eh, Primero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Durante el embarazo, la hipófisis aumenta de volumen de manera fisiológica. Este aumento de volumen que es fisiológico tiene que ver con la hiperproducción, el aumento de la producción de prolactina. Por lo tanto, las células productoras de prolactina hacen que la hipófisis aumente de volumen, como les vuelvo a comentar, de manera fisiológica, es algo normal. Pero también al aumentar de volumen número y el volumen de las células productoras de prolactina, aumenta el riego sanguíneo hacia las mismas, como una consecuencia lógica. Al aumentar este riego sanguíneo, se produce un aumento del flujo a nivel de la hipófisis. Entonces, ¿cuándo se produce el Sheehan? Cuando una mujer embarazada presenta metrorragia, presenta sangrado profuso en el parto o en el tercer trimestre del embarazo. Y este sangrado condiciona hipotensión. Esta hipotensión impide que llegue sangre adecuadamente, que el flujo sanguíneo hacia la hipófisis sea adecuado. Como hemos comentado ya previamente, el flujo sanguíneo está incrementado por razones fisiológicas. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo de manera importante, la hipófisis sufre una necrosis por falta de flujo sanguíneo. Por eso se llama necrosis anterior postparto. Eh, la característica básica es que el único síntoma que se presenta de inmediato es la galactia, es decir, la falta de producción de leche postparto, pero los demás signos y síntomas de hipopituitarismo se presentan después de meses o incluso después de años del proceso inicial. Y ahí es donde tiene una menorrea secundaria y síntomas progresivos de hipopituitarismo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una de las características, digamos, de las enfermedades, más bien de los procesos más característicos que produce hipopituitarismo. Tiene la apoplejía que también aquí la explicación es otra, ¿no? Que obviamente cualquier tipo de tumor de crecimiento patológico requiere también irrigación excesiva. Es decir, las células tumorales, al estar en constante replicación, necesitan flujo sanguíneo importante. Este flujo sanguíneo importante en el tumor puede en algún momento producir un infarto con hemorragia, necrosis y edema. Es distinto el mecanismo, totalmente distinto, ¿no? En este caso, el tumor es el que sangra, el que se infarta y el que produce necrosis y edema. Y a diferencia del Sheehan, la presentación en estos casos es muy brusca, es decir, el paciente pues, hipertensión endocraneal y de edema cerebral importante y agudo. Y no es despreciable el número de estos tumores que pueden presentar apoplejía sintomática. Y aquí, como ven aquí, el tratamiento en estos casos es un tratamiento de urgencia donde hay que operar este tumor y el uso de corticoides para la edema cerebral y las condicionantes del edema cerebral. Bien, entonces, hechas estas consideraciones, vamos a entrar a la parte sintomática. El hipopituitarismo, como les decía, conceptualmente es el déficit de una o de varias de las hormonas producidas por la adenohipófisis. Ahora, cuando se presenta este déficit, eh,
total, existen condiciones que hacen que las manifestaciones clínicas se produzcan después de varios meses e incluso años, como les decía, ¿no? Pero hay una secuencia que no tiene una explicación clara, pero que es la que siempre se ha visto en estos casos. Lo primero que se presenta son síntomas de hipogonadismo, posteriormente se presentan síntomas de hipotiroidismo y finalmente se presenta el hipocortisolismo asociado al hipopituitarismo. Y también pueden tener síntomas que tienen que ver con el efecto de masa de los tumores que producen el hipopituitarismo. Entonces podemos tener cefalea, podemos tener hipertensión endocraneal, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber alteración del estado de conciencia, dependiendo de la etiología, ¿no? Si fuera una apoplejía hipófisis, hemos visto que el cuadro es severo, es agudo, fuera un tumor, tal vez la ocupación de espacio produce los síntomas, ¿no? Específicos. Bien, ahora vamos a ver los déficits en particular. El déficit de GH que se presenta en este tipo de pacientes tiene dos vertientes. O sea, si se presenta antes del que el paciente termine de crecer, es decir, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento o después. Si se presenta en niños o en adolescentes, el déficit de GH lo que produce es retraso del crecimiento hondo-estatural, principalmente a nivel de la talla. Entonces son niños que dejan de crecer o crecen muy poco y presentan una baja talla final. Y otra cosa que es importante es que la GH, al no estar presente, impide que el paciente desarrolle una masa muscular normal, adecuada y distribuida de manera armónica. Lo que más desarrolla el paciente es adiposidad, es decir, tejido celular subcutáneo, grasa subcutánea, mucho más importante que la masa muscular. En los adultos también se produce este proceso, ¿no? Adiposidad central aumentada, masa magra disminuida, es decir, la masa muscular va deteriorándose y esto conlleva capacidad física aeróbica disminuida y aumento del riesgo cardiovascular. Los adultos con déficit de GH tienen muchas más posibilidades de tener eventos cardiovasculares mayores que los pacientes normales. Y otra cosa que es importante que tomen en cuenta es que este déficit en el adulto es muy difícil de diagnosticar, porque si bien en un niño nos podemos dar cuenta de que está dejando de crecer, de que hay retraso del crecimiento o de que ha crecido muy poco, en un adulto son datos indirectos los que llevan a pensar en un déficit de hormona del crecimiento. Tienen el déficit de las gonadotrofinas. Igual, depende mucho a la edad en que se presente. Si se presenta en niños, vamos a tener obviamente un paciente que no entra en la pubertad, que se retrasa su pubertad o que finalmente está ausente. Entonces no desarrolla características sexuales secundarias y eso es lo que lleva a pensar que puede tener este efecto. En adultos, en hombres, lo que pueden encontrar es infertilidad, impotencia, disminución de la libido, disminución de la fuerza y la masa de los músculos, disminución de la masa ósea, eritropoyesis disminuida, vello corporal disminuido, aumento de las arrugas cutáneas e hipotrofia testicular. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas tienen que ver con el déficit principalmente de la producción de testosterona, que obviamente tiene que ver con el déficit de LH y FSH. Y en las mujeres van a tener amenorrea, oligomenorrea, anovulación, disminución de la libido, atrofia de las mamas, la aparición de osteoporosis y la pérdida del vello púbico. Todas estas manifestaciones tienen que ver, les vuelvo a repetir, con el falta de estímulo a nivel de testículos y de ovario por parte de la LH y la FSH. El déficit de TSH se manifiesta dependiendo si son niños o son adultos. En los niños principalmente con retardo del crecimiento y con alteraciones de las funciones mentales superiores principalmente. Es importante tomar en cuenta que este déficit se considera un hipotiroidismo de tipo secundario. Entonces, este hipotiroidismo secundario hay que analizarlo desde el punto de vista de todos los hipotiroidismos. Vamos a ver en clases posteriores
hipotiroidismo de manera mucho más amplia. En los adultos se presenta como un hipotiroidismo habitual con intolerancia al frío, estreñimiento, fatigabilidad, piel seca, aumento de peso e hiporreflexia. Entonces tenemos hipotiroidismo tanto en niños como en adultos de manera clara. El déficit de ACTH se manifiesta como debilidad, astenia, dolor abdominal, náuseas, baja de peso y la presentación con hipoglicemia. Esto se trata de un proceso crónico. El proceso crónico del déficit de ACTH lleva a lo que se denomina insuficiencia suprarrenal secundaria, porque la falta de estímulo del ACTH hacia la glándula suprarrenal impide que la glándula suprarrenal produzca cortisol de manera normal. Entonces, esto es crónico y es una de las manifestaciones más tardías que se presentan en los pacientes con hipopituitarismo. Ahora, este proceso crónico se puede agudizar dependiendo de algunas condicionantes, como por ejemplo que el paciente tenga una infección, que esté sometido a estrés, ya sea emocional o físico, dolor, y no responda adecuadamente, no tenga una respuesta adecuada al estrés o al proceso que está condicionando que se descompense. Y todo lo que tenía crónicamente se va a hacer mucho más importante. Más debilidad, mucha astenia, el dolor abdominal ya llega a náuseas y vómitos. Y lo más importante es que existe colapso cardiovascular, es decir, que se va a presentar hipotensión que pone incluso en riesgo la vida del paciente, ¿no? Eso en cuanto al déficit de ACTH. Bien, tenemos otros déficits asociados. Hemos hablado ya del déficit de prolactina, donde la manifestación principal es agalactia en el posparto. Y si está afectada la neurohipófisis, como habíamos visto en la diapositiva primera, el paciente va a presentar diabetes insípida central, así se llama, ¿no? Un déficit de la producción de vasopresina que condiciona la eliminación de cantidades muy grandes de orina diluida. Entonces, lo que tienen que considerar es que la diabetes insípida se presenta cuando la hipófisis globalmente ha sido afectada por el proceso que generalmente un proceso secundario a un tumor suprahipoficiario, es decir, un tumor que se está extendiendo hacia la región donde se encuentra la hipófisis, craneofaringioma, tumores de la bolsa de Radke, enfermedades infiltrativas o metástasis de algunos tipos de tumor. Eso es básicamente lo que tenemos en cuanto a la conceptualización de los déficits. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? No, doctor, Nada, todo está claro. todo ¿Sí? claro, creo. ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Entonces, vamos a analizar ahora cómo se estudia, cómo se puede diagnosticar laboratorialmente un hipopituitarismo. El hipopituitarismo, conceptualmente, ya lo hemos dicho, es la disminución o la anulación total de la producción de una o de varias hormonas de la hipófisis anterior. Ahora, en la anterior clase habíamos comentado y habíamos visto que las hormonas, la mayor parte de las hormonas tienen un determinado ciclo, ¿no? Ciclos, ya sea circadianos, ciclos de varios días, ciclos mensuales, donde se producen en diversas concentraciones de acuerdo a algunas variables que pueden ser incluso ambientales. Entonces, cuando se hace pruebas de función hormonal, muy pocas veces se logra medir la hormona en su real concentración plasmática. La única excepción que está clara es la TSH, que se mide la TSH y se puede decir con alguna certeza que esa es la concentración habitual de la TSH normal, o sea, la concentración que tiene el paciente, de la tirotropina, ¿no? Y de las hormonas efectuadas, es decir, la T4 y la T3. Sin embargo, todos los demás ejes, las gonadotrofinas, el eje de la CTH, de la hormona del crecimiento, tienen que ser valoradas con pruebas de estímulo, porque estas hormonas
no se pueden medir de manera basal para comprobar su déficit. Entonces hay que estimular con hormona sintética para producir un efecto de liberación a nivel de la adenohipófisis y ver si realmente la adenohipófisis no responde a este. Entonces, aquí les voy a mostrar una tabla donde tenemos un resumen de cómo encontraríamos los exámenes hormonales basales en el déficit secundario, es decir, en el hipopituitarismo. Porque el déficit primario, esto quiero que lo tengan bien claro, déficit primario siempre está presente en la glándula que produce las hormonas. Todo lo primario es, por ejemplo, en hipotiroidismo primario o hipertiroidismo primario, está localizado en tiroides. La tiroides es el problema. En insuficiencia suprarrenal primaria, el problema es la glándula suprarrenal. Lo mismo en hipogonadismos, en la insuficiencia de la hormona del crecimiento, la prolactina. De lo que estamos hablando, por eso está resaltado, es de déficit secundario, o sea, a nivel hipofisiario. Entonces, ¿cómo encontrarían las hormonas si las miden de manera basal? La TSH tendría que estar baja, con la T4 baja, en el eje de la suprarrenal, la ACTH está baja y el cortisol también. En el eje ovárico, la FSH disminuida con estradiol disminuido y la testosterona disminuida en el testículo, la LH disminuida y la testosterona disminuida. La hormona del crecimiento tiene un efector que es el IGF-1, que también estaría bajo, y la prolactina la encontraríamos siempre baja. Entonces, uno o varios de estos déficits se tienen que encontrar cuando uno mide hormonas en el hipopituitarismo. Y hay que considerar que esta medición de hormonas no siempre va a ser la que nos da el diagnóstico, sino que hay que hacer pruebas de estímulo para comprobar realmente que no funciona adecuadamente la adenohipófisis. Y ahí viene esta que es la prueba, el gol estándar se llama en este caso, para definir hipopituitarismo. Aquí quiero que me presten atención. Esto se llama el test de la hipoglucemia inducida por insulina. En el recuadro amarillo, lo que ustedes ven es cómo se comporta una persona normal cuando se la somete a una hipoglucemia inducida por insulina. Entonces, logran ver el cursor, ¿no? ¿Me siguen con el cursor? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Miren, aquí tienen las concentraciones plasmáticas de glucosa. Están los niveles normales y aquí está que se le administra insulina a este individuo. Se administra insulina a dosis elevaditas de peso para producirle una hipoglucemia. Aquí tienen un rango en se le produce una hipoglucemia y hay una cosa que tienen que considerar. Esta segunda línea es del cortisol plasmático y esta tercera en rojo es de la hormona del crecimiento. Entonces, cuando al paciente se le induce hipoglucemia, la respuesta fisiológica normal y lo que se espera que suceda es que el paciente responda, o más bien el organismo responda produciendo cortisol de manera muy rápida y muy importante y también hormona del crecimiento. El objetivo de esta producción de cortisol y hormona del crecimiento es sacar al paciente de la hipoglucemia como hormonas contrarreguladoras de la insulina. ¿Se entiende? ¿Está claro esto o necesitan que les aclare algo? Este es un individuo normal. Ha hecho hipoglicemia por la insulina y la regulación del cortisol y la hormona del crecimiento hacen que esta hipoglucemia revierta. Nosotros medimos cortisol y hormona del crecimiento y decimos, evidentemente, este paciente produce de manera adecuada hormona del crecimiento y hay una estimulación adecuada de la ACTH hacia la suprarrenal para la producción de cortisol. Por lo tanto, aquí no hay déficit de producción de hormona. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí o no? Digan, pues. Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya. Entonces, lo que tienen a la derecha en el panel B es un paciente con hipopituitarismo. Lo mismo, ¿no es cierto? Se le administra insulina, la glucemia baja
Y lo que ustedes ven a continuación es la respuesta del cortisol, que es plana, es decir, no hay respuesta, y la respuesta de la hormona del crecimiento, que también es plana. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar esto? Que la respuesta hipofisiaria para el estímulo de estas hormonas no existe. Por lo tanto, este paciente va a continuar con hipoglucemia y tenemos que revertirla nosotros de manera farmacológica, ¿no es cierto? Porque la respuesta propia del paciente para la reversión de la hipoglucemia está anulada. Entonces, esto nos lleva a pensar que el paciente tiene hipopituitarismo. Es una prueba, este es el gol estándar, es la prueba que, digamos, es la definitiva para diagnosticar hipopituitarismo, pero como ustedes se fijan, es una prueba peligrosa porque llevas al paciente hipoglucemia que incluso puede condicionar como hipoglucemia. Entonces, es una prueba que se hace cuando no te queda otra opción que no tienes la certeza plena de que hay hipopituitarismo. Y para el eje de la, TSH, de la producción de TSH, la prueba es más sencilla. Lo que se hace es administrar TRH sintética, es decir, la hormona hipotalámica, la hormona liberadora sintética al paciente en la hora cero y administrarle TRH sintética y ver la respuesta. La respuesta que tiene aquí en verde es una elevación muy importante de la TSH, que es la respuesta normal, es decir, la TRH ha logrado que la adenohipófisis produzca TSH. En el paciente que tiene un proceso de hipopituitarismo, lo que ven aquí son esta línea azul, que no hay respuesta, la respuesta es plana, es decir, no hay estímulo. La TRH no logra que se produzca TSH a nivel del hipófisis, ¿no es cierto? Entonces, esta respuesta plana es la que les da el dato de que este paciente tiene hipopituitarismo en cuanto a la TRH. ¿De acuerdo? Y tienen la prueba de estímulo del cortisol. Ya hemos visto que el estímulo con la hipoglucemia prueba cortisol y hormona del crecimiento, pero esta es otra prueba donde se administra al paciente ACTH sintética y se miden los niveles de cortisol plasmático. Si los niveles de cortisol plasmático aumentan, eso significa que la respuesta de la suprarrenal es buena, pero lo que falta es ACTH, porque le estamos administrando nosotros ACTH sintética. Eso queda claro, ¿no es cierto? Entonces, esta respuesta está condicionada por el déficit de ACTH. Con esto se comprueba que el paciente tiene un déficit de ACTH y que es una prueba indirecta para determinar hipopituitarismo en cuanto al eje de la C. ¿De acuerdo? Bien. De manera general, el paciente con hipopituitarismo, además de las manifestaciones clínicas que les he dado, va a tener varias características al examen físico. Va a tener regresión de los caracteres sexuales secundarios, disminución, en este caso en particular, disminución de los testículos, del tamaño del pene. Va a haber ausencia de vello corporal. El vello corporal va desapareciendo, púbico, axilar principalmente. Va a haber datos clínicos de hipotiroidismo, la piel va a estar seca, fría, amarillenta, el paciente va a estar con sensación de hipotermia, de frío permanente, hay hipopigmentación en algunas regiones y una cosa que tienen que considerar es la distribución del tejido graso. El tejido graso se distribuye básicamente en el abdomen y los miembros y la musculatura se va disminuyendo de manera gradual. Entonces, un paciente con hipopituitarismo tiene estas características clínicas, son más o menos las habituales. Y obviamente todo lo que hemos anotado antes, ¿no es cierto? En cuanto a los déficits específicos de cada hormona en particular. Bien, entonces ya para ir concluyendo, el tratamiento del hipopituitarismo tiene una connotación que es más o menos lógica, ¿no es cierto? Si faltan las hormonas, las reponemos.
Y aquí tienen la reposición de las hormonas, ¿no? Si hay déficit de cortisol, se repone cortisol a dosis fisiológicas. Si hay déficit de hormona tiroidea, se repone la hormona tiroidea. Es de gonadotrofinas, de hormonas sexuales, se las repone. Y si el déficit es de hormona del crecimiento, se repone de manera distinta si es adulto o si es un niño, ¿no? Las dosis son distintas, la forma de administración también. Entonces, aquí en este cuadro, que es el último, tienen cómo se reponen las hormonas específicas, ¿no? Tienen en la mujer déficit de LH y FSH y la reposición con estradiol y medroxiprogesterona. ¿Cómo se evidencia que esta reposición es adecuada? Mediante el aumento de la libido y la disminución de los síntomas de deficiencia estrogénica, ¿no? En los hombres lo que se hace es reponer testosterona de diversas formas. Hay testosterona inyectable, hay testosterona en parche, hay testosterona inyectable de acción prolongada. Todas estas testosteronas cumplen la misma función, que es aumentar la libido, la potencia sexual, mejorar la musculatura, disminuir el tejido graso. El déficit de GH se repone con la misma hormona, sintética obviamente, y hay que tomar en cuenta lo siguiente: si es una reposición en un paciente, en un niño o en un adolescente, hay que hacer una reposición diaria por vía subcutánea, y las dosis son un poco más elevadas que para un paciente adulto. Un paciente adulto generalmente requiere menos dosis e incluso la administración es más espacial. Y en la forma de evidenciar que hay un buen manejo es viendo los niveles de IGF-1, que es el efector de la hormona del crecimiento en los tejidos blancos, ¿no? Entonces, y en niños, obviamente, la vuelta del desarrollo estatural a la curva normal, si se repone adecuadamente la hormona del crecimiento. Tienen, si el déficit es de ACTH y obviamente que no, el paciente no produce cortisol de manera adecuada, que la reposición se hace con hidrocortisona. Sin embargo, siempre les aclaro lo mismo: la hidrocortisona es difícil de encontrar en nuestro medio. Ocasionalmente se encuentra, muy pocas veces hay, pero todo el tiempo la hidrocortisona, estoy hablando de hidrocortisona por vía oral, porque hidrocortisona endovenosa sí se encuentra en el medio, pero la hidrocortisona por vía oral es más difícil, o sea, de encontrar. Por lo tanto, lo que se hace es usar otros corticoides viendo la potencia relativa que tiene, ¿no? Y lo que habitualmente se suple es con prednisona. La prednisona es un buen sustituto de la hidrocortisona y es un medicamento que logra controlar los síntomas y los signos de insuficiencia suprarrenal, en este caso secundaria. Hay que ver clínicamente al paciente y hay que medir los niveles de cortisol plasmático. El déficit de TSH se soluciona, se mejora con la administración de levotiroxina. La dosis, esta es hormona tiroides T4 por si acaso. La hormona tiroidea se dosifica aproximadamente un promedio de 100 microgramos diarios de hormona tiroidea para un adulto. Depende, ¿no? Si es para un niño, la dosis es mucho mayor en la relación kilo-peso. Es decir, un niño pequeño principalmente necesita mucha más dosis de hormona tiroidea que un adulto. La relación es eso: un adulto habitualmente por kilo de peso necesita 1.6 microgramos día, y un niño, dependiendo de su edad, puede necesitar entre 15, 10, 15, o si es más grande, 8, 7 o 5 microgramos kilo día. Entonces, lo que quiero que tengan en cuenta es que a mayor edad, menos dosis de hormona tiroidea requieres. Eso es lo que quiero decirles. La medición de las hormonas tiroideas es la que nos va a llevar a
controlar que todo esté yendo bien y obviamente la regresión de los signos y los síntomas. Y finalmente, si el déficit también involucra a la hipófisis posterior, tenemos que se puede reemplazar la hormona antidiurética con la administración de desmopresina, es decir, de hormona antidiurética sintética, que generalmente la presentación es en inhalación nasal. Se inhala por la nariz y esta hormona permite disminuir o mejorar la osmolaridad y el plasmática y urinaria, y por lo tanto revierte los datos clínicos de la diabetes insípida y mejora la calidad de vida del paciente, que es un hecho que también hay que tomarlo siempre en cuenta. Entonces, en general, como les digo, dependiendo del déficit que tengan, se reemplaza la hormona específica, y si el déficit es múltiple, se reemplaza múltiples hormonas. Depende mucho de qué encontremos en los exámenes, tanto clínicos como laboratoriales, que hemos dado caso. Eso es todo, niños. No sé si tienen preguntas, dudas. Todo está claro. No hay ninguna pregunta. Está bien, Doc. ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? ¿Sí? Doctor, Sí, doctor. Saba, ¿dónde estás? Que no te veo. Tienes aquí, que doctor. tomar lista, Saba. Eh, ¿Por qué son tantos? Mira, a ver, 1500 son. le dije que Son son 8000. Y me la mandas la lista al Classroom, ¿ya? Al correo del Classroom, Saba. Ya, doctor. Voy a Son la 60. lista. Saba, a ver, escúchame, son 65 ahorita. Ajá. 64. Porque yo más estoy aquí, pues. Ahorita son 64. ¿Ya? Ya, doctor. ¿Puedo llamar lista o no? ¿Quieres llamar lista ahorita? No, ya tengo Pero foto. que te manden nomás. Ya, no ¿Ya? hay problema. Tengo fotos ya de los que estaban presentes, doctor. Ya. Por eso te digo, no tienen que exceder este número, es que son muchos. Ahora, Saba, ¿estabas pasando de mato tú también? Sí, doctor, pero justo hemos tenido un problemita y el doctor creo que nos va a cambiar de horario, así que Y ya no. vamos a volver a nuestro horario Si gusta. habitual de las 5, mejor pues. Es muy tarde este horario para mi edad, para Ya, mi doctor. edad avanzada. Yo ya Ya, tendría que estar durmiendo así, como el, buen anciano. el doctor Berríos, o sea, nos dio la opción de pasar los días martes, así que yo creo que, o sea, podríamos pasar los viernes en el horario que teníamos. Ya, perfecto, me parece perfecto. ¿Ya? Ya, de todas formas le aviso, o sea, lo que Ya, nos nos dice. comunicamos cualquier cosa. Está bien, ¿Ya? doctor. Listo, niños, salgan del Meet porque tengo que cerrarlo. ¿Ya? Entonces, Doctor, Saba, gracias. te Hasta luego, mandas. doctor. Hasta Gracias luego, más bien doctor. por Chao, brindarme chao, lectura. Gracias, doctor. Hasta luego, Chao. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. No, no